hoy miércoles, que no es miércoles, ahora sí ni modo. Estamos en su programa Diálogos Ciudadanos en Radio Artesana. Está con nosotros el maestro Horacio Malcampo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el maestro Luis Salvador. Un gusto. Pues hoy vamos a tener un programa de análisis. El día de ayer hicimos una prueba con respecto a la reforma electoral en el país y lo que está convocando Claudia Sheinbaum, que fue pretexto para toda una escalada, ¿no?, de conflicto. Incluso pues varios, ¿no?, sintieron que se les pisaban los callos y hablan ya de una ruptura de la unidad al interior de Morena y todo lo que implica, ¿no? Sobre todo porque la reforma va centrada en contra de los plurinominales, la desaparición de los plurinominales. Y pues comentábamos el día de ayer, lo vuelvo a reiterar, a mí me parece que deja a deber, puesto que se mantiene el Pacto por México, todavía la reelección hasta el 2030, se mantiene el control de las listas internas de los partidos políticos por las partidocracias, que ese fue el gran retroceso, ¿no?, del Pacto por México del 2012, y todas las consecuencias que hemos vivido. Pero hay otros aspectos ahí a considerar, y que pues uno de los más importantes, además de la no reelección, de la eliminación de los pluris, pues es la eliminación del nepotismo, ¿no?, que mencionábamos y centrábamos ayer la plática en torno a esto, y que hoy pues lo reitero, ¿no? ¿Qué esperar de esta reforma? Una reforma con nombre y apellido, porque el primero que brincó pues fue Monreal, ¿no? O una reforma que invita a un debate y a la consolidación de la cuarta transformación. Sí, considero que es ambas, ¿no? Por un lado, definitivamente al interior del partido de Morena, pues tenemos diferentes grupos, corrientes, que entran en conflicto por la diversidad de intereses que tienen cada uno de ellos. Definitivamente Ricardo Monreal pues es una pieza con mucha influencia al interior de Morena, y es alguien a quien le gusta tener el control de las estructuras del partido político, porque él así se formó en el PRI, ¿no? Y entonces ahorita pues tiene a sus hermanos distribuidos, ¿no? Uno gobernador, otro creo que senador, otro lo tiene en el gobierno de Sinaloa. Es decir, él busca, hasta acá llegó, ¿no? Sí, él busca tener diferentes piezas distribuidas, y obviamente recordemos que fue uno de los principales opositores a la reforma anterior, que hablaba acerca del nepotismo. Entonces yo creo que sí lleva por un lado la intención de frenar algunos intereses y pasiones por un lado, pero por otro pues es natural también, es decir, se necesita un proceso de democratización en serio en el país. Que tenemos para nada de este tipo de democracia nos sirve. También ahí dentro de los que se opusieron está como decíamos el programa pasado, disculpen que haga referencia a eso, pero para recordar, ¿no?, el principal aliado ahí fue el exgobernador de Chiapas, que sigo sin acordarme cómo se llama, ¿no? Simplemente dijimos que era el esposo de Anaí, que ella sí me acuerdo, pero ¿cómo le dijiste? Le decían el Kent. El Kent de Chiapas. Pues ese fue uno de los que se opuso, ¿no? De los que se opuso a la no reelección de manera inmediata, y que insistió en que se fuese al 2030. Otro fue el compañero Noroña, ¿no?, ese gran revolucionario.
que pues definitivamente también dijo que la reelección hasta el 2030, la no reelección hasta el 2030, y pues del nepotismo creo que él fue uno de los impulsores. Él fue uno de los impulsores de esta idea de eliminar el nepotismo y refiriéndose sobre todo a las esposas ¿no? Que los funcionarios no dejaran a sus mujeres como primera opción para ser presidentas municipales o diputadas, que bueno, esto ya era un reclamo generalizado en el país. Sin embargo, pues hay todavía una serie bueno, el PT también, ¿no? Sí, se opuso. También. El PT y el Verde en bloque, ¿no? Salieron a oponerse con anterioridad, ¿no? A esto del nepotismo. Sí, ahí es Anaya, ¿verdad? Que dijimos que estudió con Salinas de Gortari y que ese era el gran referente del maestro Anaya, y que pues ya quedaba poco de los bastiones del PT como en su momento lo fue Durango. Ya de aquellos, ya ahora son los polvos de aquellos lodos, ¿no? Cosas que así se mencionan en la vida cotidiana, en lo cotidiano. Nuevamente hay que pensar con respecto a la reforma, sobre todo en el marco de lo que implica el concepto de la propia cuarta transformación. Para que fuese cuarta, mencionábamos, bueno, pues primero hay que recuperar la no reelección, que tiene que ver con estos aspectos que se aprobaron durante la contrarreforma del Pacto por México del 2012, en donde pues se planteó, insisto, ¿no? 3 aspectos. Uno es la reforma energética, la entrega del mercado energético nacional, que no se ha podido recuperar. Pues ahí simplemente lo vemos con las gasolineras y la entrega de los pozos petroleros y quiénes fueron los beneficiados de esos pozos petroleros. Entre ellos, pues Beltrones, que mencionamos que ya pidió permiso, ¿no?, en el Senado por razones personales. Yo creo que no ha de ganar lo suficiente, o Hacienda lo ha de traer corto, ¿no? Y pues pidió permiso. Y el otro, que no me acuerdo todavía, pero fue el coordinador de los diputados, eran el 1-2 del PRI con Peña Nieto, ¿no? E impulsando sobre todo esa parte de quedarse con el mercado energético en manos de estos funcionarios priistas, ¿no? Y luego tenemos la reforma educativa, que fue una reforma laboral que eliminó la estabilidad laboral de los profesores, recuperada de manera parcial por Morena, porque todavía está pendiente lo que son las pensiones. Todavía las afores son el gran negocio de los empresarios del país, y hay un control ahí de todo esto, ¿no?, que implica el marco legal del Pacto por México. Y finalmente, pues la reelección, que iba a llegar incluso a una reelección de gobernadores, pero un diputado de Durango les dijo: oigan, pues hay que ser cochis, pero no tan trompudos, ¿no? Con Porfirio Díaz, el presidente y los gobernadores se reelegían, entonces vamos ¿a qué?, ¿no? A echar por la borda toda la Revolución Mexicana. Ya eliminamos el artículo 27 constitucional, ya nos chutamos el 123, el tercero, que son el núcleo del espíritu de la Constitución, ¿no?, espirituales, del espíritu más que una idea religiosa, ¿no? En términos de los lemas y de las consignas de la Revolución Mexicana, y los frenó. Pero el cinismo iba... Es interesante, ¿no?, cómo invocar el porfirismo fue lo que evidenció pues la pretensión, ¿no?, de rehabilitar los aspectos más fundamentales de un régimen por el cual México luchó cruentamente, ¿no?, para desmontar y superar esa situación, esa época calamitosa, ¿no? Entonces es interesante
ver que la reforma electoral, esta propuesta, no hay nada, no hay algo a lo cual asistir para ver cuáles son los trazos fundamentales, una propuesta general, hay una propuesta para establecer un marco que nos permita avanzar al debate, pues. Y es una cuestión que ahí yo señalaría algo interesante. Hay un afán, hay una propuesta de parte de la presidenta para hacer un debate amplio, un debate público que incluya distintos sectores, que incluya a personas profesionales que han participado en distintas reformas, académicos, intelectuales, pero también a la sociedad civil. Creo que están los ingredientes puestos para que sea un gran debate nacional, pues. Pero y sin embargo ha generado un revuelo al interior de Morena. Entonces ahí hay una cuestión interesante que es un conflicto intestino en el propio partido, ¿no? Y es una cuestión que efectivamente tiene como gran protagonista al señor Monreal, ¿no? No es el único, pero en este momento se posiciona él como el gran protagonista porque es el que tiene una maquinaria política electoral bien definida. Hacia abajo, en los estados, en los municipios, él ha presentado de manera muy práctica, de manera muy eficiente, cuáles son sus ambiciones, ¿no? Son ambiciones que por supuesto se perfilan hacia abajo con los aspirantes, con los políticos locales, pues a partir de una promesa que hace Monreal, que es: yo puedo cuidar tu ascenso, tu carrera, y puedo asegurar que tus metas pues se vean cumplidas, siempre y cuando haya una subordinación a el proyecto monrealista, pues. Entonces hubo una situación muy particular cuando se eligió candidata hacia el fin del sexenio de López Obrador, que animó mucho, que caldeó, que aceleró mucho las discusiones y los debates muy ríspidos, ¿no?, al interior de Morena, que fue cómo nos deshacemos de Monreal. Eso es una cuestión que está allí, que está heredado del sexenio de López Obrador y que se sigue larvando como una crisis interna, que se ha podido campear, pero que va a ponerse otra vez, se va a volver a animar con la reforma electoral. Porque efectivamente cuando nosotros hablamos de combatir el nepotismo, que es una cuestión que socialmente es muy condenada, pues, la eternización de los políticos a través de heredar puestos políticos, a heredar puestos de gobierno a los hijos y a las hijas adoptivas, ¿no?, para no entrar en detalles. Hay una situación que implica pues un reclamo legítimo de parte de la sociedad y que se puede volver ley. Y entonces en los grupos monrealistas, y ojo, hay una cuestión ahí interesante, sobre todo en los grupos monrealistas, porque cuando tú asistes a los medios de comunicación, a la prensa escrita, vas a la televisión, ves las mesas de análisis y no encuentras en la derecha, en una supuesta oposición, ¿sí?, un debate tan centrado, bien punteado, bien enumerado, cuáles son las cosas en las cuales se niegan a aceptar esta reforma, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista de Monreal es muy concreto: sí a la reelección, y por favor no me muevas ninguna posibilidad de transitar, de facilitar el aseguramiento del poder a mi equipo, ¿no? Pues de hecho el gran problema que se presentó entre Claudia Sheinbaum y Monreal fue la pérdida de la Ciudad de México, que se le quiso indalgar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esa intención de que ella fue la culpable de la pérdida de la Ciudad de México. Y en ese momento el conflicto se agudizó aún más, ¿no?, porque quedó claro que la operación en Venustiano Carranza, la delegación Venustiano Carranza, había sido por parte de Ricardo Monreal, con todo y la intención de quererse zafar, con la consigna clara de que ella no podía ser candidata a la presidencia con una pérdida de la mitad de la Ciudad de México. Y esto, pues claro que generó
la búsqueda de culpables y aparece la mano de Ricardo Monreal ahí, ¿no? Con Sandra Cuevas, ¿no? Que hasta la fecha pues es un personaje, ¿no? Impresentable. Sí, en la Ciudad de México, y que pues tiene todas las etiquetas, ¿no? de una negociación debajo de la mesa, en donde se ve claramente que se convierte en un mecanismo de control en el momento en que los grupos morenistas quieren ir más allá, ¿sí? Y como hay que decirlo, ¿no? A diferencia de otras ideas u otros partidos u otras realidades políticas, para mí debe coexistir una visión conservadora al interior de Morena. Debe existir una visión conservadora al interior de Morena para hacer el contrapeso a perspectivas revolucionarias en un toma y daca propio de un sistema político republicano de corte presidencial, en donde el presidente de la República tiene el voto de calidad, ¿sí? Cuando el presidente de la República tiene el voto de calidad, pues puede tener el 50+1 la Asamblea, en un momento de correlación de fuerzas, incluso en la división de poderes, ¿no? Muchas gracias. No estoy haciendo un anuncio, vamos a poner, no vayan a decir que nos patrocinan. Muchas gracias. El punto aquí es de qué manera se intentó perder esto por una perspectiva que estaba en el fondo de la reelección, que era buscar hacer de México un régimen parlamentario, e incluso ya se mencionaban a sí mismos como tribunos, con carrera política en los parlamentos, ¿no? No sé, yo pienso que estaban pensando que eran ahí sí, pues es el sistema político europeo, ¿no? Pensaban que eran, y me cae bien, ¿no? Me cae bien Rufián, pero, oye, pues, 30 años me parece como que no, ¿verdad? Me refiero al tribuno catalán, ¿no? Sí, te digo, no, y es un hombre muy competente, muy capaz, intelectualmente muy dotado, pero esa es una de las grandes quejas que existe en la sociedad, pues la eternización de los mismos personajes, y eso pasa en la izquierda, en la derecha, claro, en todo el espectro político. Por ejemplo, y solamente hipotetizo, ¿no? Vamos a hacer un organismo para regular los principios de actuación éticos ahora con la reforma judicial. ¿A quién proponemos? Pues dices tú, madre mía, tiene que salir una persona capaz, muy preparada, que tenga un control sobre el escenario político y pueda contrapesar y aceptar la opinión pues distribuir, pues, ¿no? El poder y ser un buen mediador. Pues no, sale por ejemplo Dolores Padierna, ¿no? Dices, Dios mío, otra vez. Y dices, no, vamos a hacer una crítica Morena en otro escenario supuesto, vamos a hacer una crítica, ¿no? A la falta de consistencia ideológica, las debilidades del proyecto López Obradorista, vamos a sacar a un gran crítico, un intelectual muy capaz, que va a hacer un análisis profundo de las políticas. Lázaro Cárdenas, ¿no? Dios mío, o sea, la gente, nosotros estábamos mudando los dientes y ya estaba allí. Entonces me parece lamentable que la izquierda tenga unos cuadros tan exiguos y que haya sido profundamente incapaz de incorporar a nuevas personas, a nuevas caras, pues. Y eso es una situación que está ahogando la vida pública, el debate nacional y obviamente los relevos generacionales en los espacios de poder. Sí, claro, cuando se habla de que hay una tendencia porfirista dentro del sistema político mexicano, pero no nos referimos a hablar en relación a específicamente la edad de algunos personajes, sino vemos
que hay nuevos personajes que entran a la política que traen este mismo tipo de conductas y comportamientos, que llegan, no vamos a decir nombres, pero aquí en Sinaloa tenemos un diputado local que ya está en su tercer periodo consecutivo, ¿no? Me imagino que con una amplia experiencia parlamentaria como tribuno. Por supuesto, ¿no? Entonces estás hablando de un envejecimiento prematuro, pues, claro, de las nuevas caras. Y es una persona joven, pero llegan al poder y no piensan en otra cosa más que enquistarse. No piensan en otra cosa más cuáles son los beneficios que ellos van a tener y de qué manera pueden conformar una estructura que les permita sostenerse en el poder y además quitarles a los que vienen debajo las oportunidades para que puedan consolidarse, ¿no? No hablemos de capacidades, pueden tenerlas, ¿no? Sino vemos que Morena no está muy alejado de las viejas prácticas priistas, ¿no? Vemos que muchas de las prácticas que hay al interior del partido replican ese viejo sistema priista que funcionó por más de 70 años. Entonces, me parece un buen acercamiento esta propuesta de reforma que presenta la presidenta. Me sigue pareciendo poco, me sigue pareciendo corta. Sin embargo, bueno, es un llegue, un acercamiento. Un tema muy sensible también, ¿no? Son temas complejos, ¿no? Son temas muy complejos. El mismo Andrés Manuel no pudo echarlo a andar en sus 6 años. Digamos que se siguen sentando las bases de lo que puede ser sí una verdadera transformación, no solamente política, sino además social, pero para que pueda darse este paso a lo social, tenemos que ir más allá de apoyos económicos, de becas, ¿no? Tenemos que ir a que las personas tengan la posibilidad real, la capacidad real de poder dar una opinión y de que su opinión sea escuchada, porque en los grupos elitistas, ¿no?, del poder, pues se ponen de acuerdo entre 2 o 3 personas, ¿no? No, sobre todo con la concentración económica a la que llegó el neoliberalismo, en donde se puso al servicio de lo privado todo el espectro público, todo el espacio público. Y es de hecho la radiografía central, ¿no?, el agotamiento del espacio público para estar enteramente al servicio de lo privado. Y esto pues definitivamente lo que generó es una concentración económica que ha sido denunciada de manera reiterada, en donde pues el 1% de la población concentra el 99% de los recursos del mundo. Y esto pues aunado a este socialismo a la inversa, ¿no?, o comunismo a la inversa, en donde el rico a partir de los $1,000 millones no paga impuestos, ¿no? Yo creo que Salinas Pliego de TV Azteca, que no llega a esa cantidad, pero ha de considerar que como es un generador de empleo, no debe pagar impuestos, ¿no? Tanto se atreve incluso a aparecer en los medios y en las redes diciendo que ustedes saben que los impuestos son un robo. Es un sinvergüenza, ¿no? Sí, es un tipo decadente. Diría, ¿quién no en un momento determinado pudiera decir, oye, sí? Es además una persona intelectualmente con muy pocos atributos, presenta un perfil de un tipo soez, no, y vemos vulgar. Cómo su familia ha hecho el dinero, ¿no? No, pues es que existe incluso los testimonios, ¿no?, escritos de que es un cínico. Su papá escribió un libro sobre cómo tenías que ser un pícaro. Cómo es quebrar una empresa para crear otra empresa y de deducir las pérdidas de la otra empresa para la nueva empresa y entonces no pagarle a nadie, ¿no? Y ni siquiera es un tipo genuino, ¿no? Es un tipo que asesoran para ver qué personaje va a encarnar en la siguiente temporada, ¿no? Cuando se dio la primera administración de Donald Trump,
demostró que ser soez, ser un cínico, ser un sinvergüenza, era apelar a una parte de la moral en descomposición del pueblo norteamericano. Decía, si yo salgo de aquí, de esta convención, y le doy un tiro en la cara a alguien, de todas maneras me van a amar. Y entonces este tipo, que es un impostor, una persona con una personalidad muy débil, adoptó esta visión, ¿no? De ser un troll en las redes, de ser un tipo provocador, e insisto, un tipo soez, que ha sido un tipo profundamente grosero y vulgar, porque cree que eso va a abonar, pues, a su causa. ¿Cómo se presenta en las redes? Como un tipo ofensivo, ¿no? Y por cierto, con muy poca consistencia, con muy poca congruencia, no se han hecho valer las leyes de violencia política de género, ¿no? Con él no. No, porque además él, por la gran cantidad de dinero que tiene, con una influencia sobre el sistema judicial mexicano, ¿no? Lo vimos como en la Suprema Corte de Justicia, uno de los ministros que ya va para afuera, guardó el expediente de impuestos un año. O sea, él solicitó el expediente de Electra de Salinas Pliego y lo guardó un año, hasta que lo presionaron y lo exhibieron de que él lo tenía y que había que entrar a la discusión, ¿no? Entonces, a eso hay que, es decir, tenemos el poder económico que hemos visto que representa una gran influencia, sobre todo en un país como México, que es un país de contrastes, con muchas vulnerabilidades sociales, culturales. Entonces el poder económico influye, ¿no? Influye en la creación de leyes, influye en cómo se hace la aplicación de las leyes que ya están, influye en cómo estos empresarios, que durante todo el neoliberalismo se nos ha dicho que son muy buenos administradores, que son personas que jamás emprendedores, a la gente, emprendedores, gente que tiene un enfoque social, ¿no? Ahí lo vimos con Carlos Slim queriendo construir un aeropuerto con el dinero de las Afores, ¿no? Nuestro. ¿no? El hombre más rico de México no arriesga su dinero, por eso es el hombre más rico de México. No, y sobre todo porque esta es la parte en donde el ciudadano común sí puede sentir que el impuesto al trabajo es un robo. Porque, oye, me estás haciendo un impuesto al trabajo y no me vas a dar pensión. Es que son dos realidades que son ciertas a la vez. O sea, tienes una clase económica elitista que es parasitaria. Y tienes un Estado que sirve de dique para que la gente siga a perpetuidad siendo pobre. Eso no se contraponen, pues. Entonces un mecanismo. A ver, un segundo nada más, porque yo veo un silencio muy hipócrita de parte de la intelectualidad de izquierda en este país. Se opusieron férreamente a que hubiera un impuesto a los jubilados porque implicaba doble tributación. Pero cuando llegó López Obrador, con total discreción y con una lealtad perruna, no dijeron absolutamente cuando se aprobó exactamente esa ley. Y en este momento los jubilados andan defendiéndose con la espalda contra la pared para que no le quiten su dinero, que es un dinero que ya pagó impuestos cuando ellos trabajaron. Hay alguien en la prensa, intelectuales que monopolizaban las virtudes morales, quejándose de esa situación. Silencio absoluto. Entonces, cuando la izquierda ha tenido la oportunidad de administrar y ser gobierno, ha actuado de una manera, digamos, moralmente poco consistente, ¿no? Por eso te comento el hecho de que más allá de esta visión de izquierda y derecha, hablemos de conservadores y revolucionarios. Hablemos de aquellos que dentro de la derecha son conservadores y en la izquierda también son conservadores. Fíjate, ¿no? Ese tema yo creo que da para elaborar una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto la reforma es o va a derivar realmente en una reforma, un análisis, un diagnóstico profundo? Porque yo recuerdo, y hay una cosa que hay que reconocerle como político a López Obrador, es que durante 6 años manejó la agenda, manejó la discusión y el debate nacional de una manera extraordinaria, ¿no? Él marcaba
la velocidad, el ritmo, los conceptos, Claro. ¿sí? Quizá la presidente Sheinbaum está tratando de encauzar una serie de crisis que tiene al interior de su gobierno en un contexto político, social muy concreto, que es una crisis de violencia generalizada en el país que escala a un asunto de seguridad nacional. Por cierto, ningún intelectual de izquierda lo señala. La urgencia de cambiar la estrategia porque ha escalado un asunto de seguridad nacional. Entonces, se trata pues de una reforma seria, se trata realmente de un gesto honesto de transformación de los esquemas institucionales electorales, o es simplemente un intento de canalizar, de voltear el interés, no sé, político, social, noticioso, para poner eso sobre la mesa. La propuesta es hacer un grupo, una organización de personas que puedan ir planteando las propuestas de aquí hasta 2030, pues. No, es que es demasiado lejos. 2030, el país y los conflictos internos al interior de Morena, entre el PRI, ANMOR y Morena, porque hay PRIAN fuera y hay PRIAN dentro, ¿no? Entonces, yo te digo, o sea, el PRIAN que está dentro de Morena quisiera que esto se fuese pues hasta el 2060, ¿no? Pero la realidad nacional no soporta eso. O sea, la crisis de credibilidad no da para la sobrevivencia de un partido de Estado, que es en lo que se ha convertido Morena, un partido que administra por mucho la mayoría del territorio nacional y que está bajo el desgaste del ejercicio del poder. O sea, el ejercicio del poder es desgastante. Tú puedes ver a Andrés Manuel llegando y puedes ver a Andrés Manuel saliendo. Puedes ver a Peña Nieto llegando y pues ahí está lo que quedó, ¿no? De Peña Nieto saliendo, ¿no? Sí. El ejercicio del poder en México y en el mundo es desgastante. Y si lo haces sin la participación social, más desgastante. Porque como bien planteó Perón, el músculo más sensible de la gente, bueno, decía él, del hombre, ¿no? Pues es el bolsillo, ¿no? Y en este sentido, que lo comentábamos en una ocasión, se puede utilizar de dos maneras: una positiva para echarnos para adelante y otra negativa para el control político a partir de castigar el salario de los trabajadores. Pero esa visión clientelar del trabajo tiene sus límites en la propia capacidad de generación de un mercado laboral o de opciones para la juventud. Aquí el problema es que lo que se está viendo es una partidocracia que insiste en ese concepto neoliberal de somos clase política, porque ese es un concepto neoliberal. No somos funcionarios públicos, no somos responsables del ejercicio de la política, somos clase política. Y en una contradicción entre una visión republicana, una visión monárquica y una visión desde las federaciones, ¿no? En donde en estas últimas dos, contrario a la visión republicana, se debe ponderar las diferencias dentro de los partidos políticos. O sea, la derecha es derecha y la izquierda es izquierda, pero porque la federación y la república sí lo piden en el marco de la administración de las oligarquías, pero en las repúblicas no. Las contradicciones deben de estar dentro de los partidos, pero siempre ponderando una visión de avanzada, en donde se ganen más derechos, no en donde se pierdan, en donde se ganen más derechos. Entonces,
la parte conservadora, la parte de derecha tiene que ser leal al proyecto de república. Y eso es lo que ha faltado aquí. Lealtad al proyecto de república. Es lo que ha pasado en estos momentos. Y es lo que ha destruido en sí, pues, lo decíamos aquí, lo vuelvo a repetir, ¿no? No puede haber un rescate de Europa con una visión parlamentaria. Y los propios europeos confunden la idea de democracia con el voto indirecto. Ellos creen que la democracia es eso que ellos tienen de voto indirecto. Y claro, en ese contexto no hay posibilidades. No hay posibilidades porque lo que hay es seguir llegando a los extremos bajo un sistema que no te permite oxigenar. O sea, a nosotros nos llevaban para allá, como si la reelección y el parlamentarismo fuesen lo mejor. Pues no, eso es la decadencia. Eso es la decadencia. Suspiraban incluso por el bipartidismo, ¿no? Sí, claro, esa es la decadencia. Entonces, si Claudia Sheinbaum nos está poniendo sobre la mesa una reforma política, pues claro que estoy de acuerdo con Horacio. Hay todavía a deber. Claro que estoy de acuerdo con lo que estás planteando, en el sentido de que esto no puede quedarse solamente en una consigna, sino en abrirlo a la sociedad, y lo primero que se tiene que abrir es no volver a repetir a otro Mario Delgado, ¿no? Controlando las listas, o sea, controlando las listas del partido y los demás. Bueno, ¿qué podemos decir del PRI, no? Que terminó siendo su dirigente casi a Bukele, ¿no? A la eternidad, al interior, o sea, claro. Más porfirista que eso, pues no sé qué puede ser, ¿no? O sea, de acuerdo. No sé qué puede ser. Y todo en el contexto de un apoyo popular enorme, ¿no? O sea, el crédito social que tuvo Morena, un apoyo genuino, un apoyo masivo, un apoyo sin cuestionamientos. No sé qué tan positivo sea esta cuestión, pero hablaron de reformas, cambio, esperanza, y la gente puso todos los votos necesarios para que eso se materializara. Así es. Y la respuesta de Morena fue meterle freno de mano al cambio y apostar por una visión pragmática muy corta, de estar subiendo al barco a una serie de personajes impresentables que representan todo lo que significa, pues, la decadencia del viejo régimen, adoptando toda la jerga, todos los conceptos de López Obrador y de Morena, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdaderamente vamos a ir hacia un cambio profundo o vamos a seguir simulando, vamos a seguir apostando por que la gravedad solucione los problemas nacionales, dejando a la gente de lado? Me parece que es un asunto muy grave, porque lo que efectivamente, como dice Francisco, hay crisis que se larvan al interior de Morena, y eso es una cuestión muy delicada, porque hoy por hoy la política nacional se llama Morena. Claro. Entonces, si tú tienes una crisis al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, pues tienes un problema que impacta en la vida pública de todo el país. Hay muchas cosas que se derivan de esta cuestión, ¿no? Pero creo que sí es necesario que la presidente Sheinbaum apueste nuevamente por renovar un pacto o un acuerdo social que anime el debate social, que anime el debate público, y que verdaderamente le permitas tomar esquina, ¿no? Es decir, yo tengo el apoyo popular para emprender los cambios necesarios, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la primer gran prueba de fuego pues será a la mitad del mandato, ¿no? Porque ahorita se tiene, como bien lo dijiste, se tiene un total control de las dos cámaras, ¿no? Se va a tener una Suprema Corte de Justicia a modo, se ganaron todas las posiciones en la Suprema Corte, ¿no? Con acordeón o sin acordeón, se tiene. Bueno, gracias a que el compañero... Gracias a que el compañero pero recordemos, X González pidió que no votaran, ¿no? Claro. Sí, pero recordemos que cuando Andrés Manuel llega a sus 3 años, perdieron.
muchas posiciones en las dos cámaras. Ahí ¿no? fue donde Monreal hizo de las suyas. Por Y eso. Mario Delgado le dijo, mire señor, perdimos la cámara, pero si traemos a fulano, sutano y perengano, la vamos a recuperar. Sí, un error en Y la aquel volvieron a momento. perder. Un error en aquel momento, seguramente recordarán, fue cuando se fueron totalmente a la reelección, ¿no? De diputados y senadores. Totalmente. Y entonces le vendieron esa idea a Andrés Manuel de que era prudente reelegir a los que ya estaban porque la gente ya los conocía. Y ahí fue donde muchos perdieron, ¿no? El artífice fue Mario Delgado, fue Monreal y también el compañero que incluso se asumía como canciller, Marcelo Ebrard, ¿no? Ya no secretario. En fin, este tema va para largo y tiene mucha tela que cortar, pero vamos a volver a mencionar aquellos programas que participaron con nosotros en Radio Artesana en la convocatoria para programas en vivo que vamos a tener, bueno, de retransmisión en FM, porque bueno, como hemos mencionado, pues ya pasamos de las redes a las ondas hertzianas en el 106.5 de FM y pues hicimos una convocatoria, la ampliamos, tenemos varios participantes. Hay que plantear que para todos pues hay observaciones y como hemos mencionado se les van a hacer llegar, pero hay que tener una serie de menciones, ¿no? Están los compañeros de Logocomic, están los compañeros de Cultura Sinaloense, perdón, Voces en Resistencia, Primeras Naciones, Proyecto de Radio Indígena, está Cápsulas Pedagógicas, que son programas que se inscribieron, que mandaron sus proyectos y para los cuales hay una serie de observaciones a plantear. Hay otros que no alcanzaron a estar en la convocatoria, pero que tienen su intención, pues nosotros no dejamos de invitarlos, ¿no? Como un compañero Aníbal, que es de Ecuador, que se contactó con nosotros y que plantea un programa desde allá de análisis. Pues dice Aníbal que es el ecuatoriano más sinaloense que hay. Yo un poco de broma le decía, ¿por qué? Pues vendes camarones, ¿no? Porque ya ves que compiten los ecuatorianos con nosotros, ¿no? No, me dedico a otras cosas. Un saludo a Aníbal desde acá. Y está el compañero Sergio, está Ricardo Ríos, al que le mandamos un saludo, que se anime, ¿verdad? Y Héctor, al compañero Héctor Zazueta, dice, ya cuando estén en el aire, entonces es como esa idea de Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Bueno, sí, la antena que estaba aquí no era para que se pararan los pájaros. Sí, algunos decían, oye, la antena que está ahí en el Centro Cultural, ¿para qué es, no? Bueno, es para transmitir y vamos a estar en el 106.5 de FM. Mención, pues hay que reconocerlo, ¿no? Como lo hicimos en el programa en vivo el día de ayer, a Logocomic, que aquí está nuestro amigo. Hola. Siéntate, acércate para que te veas en la cámara. ¿Cómo estás? Que, ¿Ahí me veo o no? sí, Yo creo que sí. Hola, ¿qué tal a todos, amigos y amigas? Aquí estamos con Francisco Morales, Horacio Malcampo y Luis, ¿qué? Luis Morales. Luis Morales. sí. Así ¿Y que tu nombre tremendo? Mi nombre es Luis Ángel Rivera Ayala, para servirles. Ah, Ánimo. Entonces Luis Ángel de Logocomic, amigo nuestro ya de bastante tiempo y que tiene su programa en YouTube, pues ha hecho todo, ¿no? Y eso merece una felicitación de nuestra parte. Lo hicimos en vivo el día de ayer, hubo ahí problemas técnicos, lo hacemos ahora en la grabación nuevamente y te planteamos que tú estarás acá con nosotros por 6 meses, que ese es el máximo de la
con la idea de ratificar, porque aquí sí hay reelección. Ah, no, ¿verdad? Aquí sí Arranca hay la inauguración segunda, el 13 tercera y 13 de cuarta agosto, ¿no? temporada. Sí, el 3. Segunda, tercera, cuarta, quinta y enésimas temporadas, ¿no? Esperemos que estés aquí con nosotros y que crezcas, ¿no? Hasta consolidar, pues, tú dirigir la programación, ¿no? Que la idea, al final de cuentas, que sobre todo eso es el mayor de los gustos, es el hecho de que es un compañero joven, entusiasta y que tiene, pues, lo conocemos de hace ya tiempo, varios años, y siempre ha tenido ese compromiso, ¿verdad? Mención que hay que destacar, ¿no? Que hay que reconocer. Claro. Eso es muy importante. En la página de internet y en el enlace de Radio Artesana y en FM, ustedes van a poder estar viendo los programas de tanto de Logo Comic como el resto de los programas que hemos mencionado, y otros que todos ellos van a durar 3 meses, y en estos 3 meses próximos, al finalizar, haremos otra convocatoria, ¿verdad? En el caso de Luis, pues por supuesto que no, ¿verdad? Él se queda con nosotros estos 6 meses y seguirá avanzando, ¿no? En el proyecto. Claro. Te felicito, de veras, lo felicitamos. Hay un cierre necesario que tenemos que hacer por el tiempo, porque el tiempo es algo que va totalmente en contra nuestra. ¿Algo más que quieran incorporar? No, agradecer la invitación, invitarlos a que lean mi libro, Conversaciones en la Penumbra. Está disponible en Google Play y en Amazon Kindle. Bueno, pues hay una felicitación hacia Horacio por su libro y hacia todos aquellos que tienen el interés por participar del desarrollo intelectual de Sinaloa, que lo merece y que lo necesita, ¿no? ¿Algo que quieras comentarnos? Pues agradezco la oportunidad de estar aquí con Francisco y Luis Morales y Horacio. Muchas gracias. Y pues espero que haya muchas colaboraciones próximamente y que la gente esté pendiente de eso. Bueno, sobre todo te va a tocar a ti ser uno de los impulsores, ¿no? Sí. Para que más jóvenes quieran participar. Impulsar a la población de que se actualice también con esto las películas, que se vienen muchas novedades ahí también. En tu canal ya te estás volviendo actor, ¿no? Sí. De miniserie. De miniserie. Bueno. No, pues miren, hay que tomar el control de los medios, que eso es lo interesante. Pues con eso despedimos Diálogos Ciudadanos en este miércoles que no es miércoles. Radio Artesana, la revolución de las ideas. Próximamente en el 106.5 de FM en el cuadrante, ¿no? Y por acá los esperamos. Gracias. Gracias. Sí.